Este programa es auspiciado por Gris. El entrevistado. Hoy hablaremos del cine boliviano. Le echaremos un énfasis al cine cruceño y también hablaremos de la desaparición de uno de los grandes directores de Bolivia. El entrevistado ya está en el aire. A ver, esos micrófonos, por favor. Retorno el sonido, ok, muy bien. Muy bien, ya está con nosotros. El entrevistado. Nuestro invitado ya está con nosotros, o sea, el entrevistado. Solo falta usted que se ponga cómodo. Saludos cordiales, soy Carlos Flores, su anfitrión. Ya estamos con el entrevistado. Hoy con nosotros un personaje de lujo. Hoy vamos a hablar de cine. Con nosotros, yo diría el maestro Elías Serrano. Un placer tenerlo, señor Elías Serrano. El honor que nos hace poder entrevistarlo y charlar, conversar acerca de lo que a usted lo apasiona el cine. Carlos, encantado de estar acá y justamente nos encanta hablar de este tema porque al final a eso nos dedicamos en determinada medida de nuestro tiempo. Señor Elías Serrano, ¿cuántos años que está estrechamente ligado al cine? Bueno, la primera película que hicimos, cruceña en realidad, con capital cruceño, casi todo cruceño, fue Los Igualitarios, que trata la vida de Andrés Ibáñez, el igualitario, y a partir de ahí empecé entrando de alguna manera al cine a Cuestión de Fe, después del 95, Oscuridad Radiante, ¿no? El día que murió el silencio, El Triángulo del Lago. Bueno. Señor Elías Serrano, ¿qué significa para usted el cine boliviano? Bueno, el cine boliviano, pese a todas sus deficiencias, porque no hay apoyo prácticamente de ninguna naturaleza, ha tenido más éxito que muchos otros rubros. Por ejemplo, ha tenido más premios que el deporte, por decir, pero con un 1% de apoyo menos que el deporte. Claro, la selección boliviana de fútbol, quiera sea o no, aunque menos, pero se la apoya bastante, pero al cine no. O sea, no sé, esa comparación tal vez no vale la pena hacerla, pero es cierto lo que me dice. Claro, el cine de San Ginés, por ejemplo, casi todo ha sido premiado, y grandes premios, ¿no? Importantes premios internacionales. Y como él, nosotros tuve la oportunidad de trabajar en Cuestión de Fe con Marcos Loaiza, tenía como 15 premios internacionales. O sea, nuestro cine, que ha sido escaso, digamos, en comparación con otros países, ha sido un buen cine. Ha habido también películas que quizás no han gustado mucho a la gente, que no han tenido el éxito, pero ha habido muchas películas memorables, ¿no? Entrañables para el público cruceño y que han salido afuera y han tenido muy buena acogida, digamos, en los festivales y todo eso. Señor Elías Serrano, lamentablemente, seguramente el cine boliviano recibió la mala noticia de deja este mundo terrenal el señor Jorge Ruiz, y también el programa de cierta forma lo estamos dedicando al señor Jorge Ruiz, obviamente en su memoria. Queríamos de cierta forma tal vez rendirle homenaje con este programa. Para usted, que está tantos años trabajando en el cine, pecheando, podríamos decir, ¿no? Jalando el carro a lo que se puede, usted y muchos más trabajadores del cine. ¿Qué significó para usted el señor Jorge Ruiz? Bueno, creo que es el padre del cine moderno boliviano, ¿no? A partir de ahí, bueno, vino las películas ya con sonido, ¿no? Desde el 40 y tantos que empezó haciendo con su camarita de 8 milímetros, ¿no? De Argentina, que empezó, porque fue a estudiar agronomía, creo, por allá, pero terminó haciendo cine por alguna razón. Después vino a Bolivia, estuvo en Guatemala, Ecuador, Perú, Chile. Estuvo haciendo un montón de películas fuera de Bolivia incluso, no solamente en Bolivia. En Bolivia estuvo contactado con todos los cineastas, Jorge Sanginés, Antonio Eguino, en realidad todos, ¿no? Roca, que fuera su compañero de trabajo, codirigieron muchas películas con él.
Sánchez de Lozada, ¿no? Que fue también un gran animador del cine boliviano en su época, ¿no? Entre los años 50 y 60. Perdón la ignorancia, Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Es el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, el político, al expresidente? Caramba, o sea, también era aficionado al cine. Claro, alguna vez comenté con Jorge Ruiz, ¿no? Sobre Sánchez de Lozada, porque ya era presidente ese tiempo. Y decía, bueno, que era un muchacho humilde que llegó ahí y era ayudante nomás, pues, ¿no? Y después fundó Telecine, creo que se llamaba su empresa, que también trabajó con Jorge Ruiz mucho tiempo. Bueno, él llegó, apenas hablaba castellano, y yo le pregunté si hablaba el castellano tan mal como lo habla ahora. Claro. Peor todavía lo hablaba. Peor todavía, claro. Y no le preguntó por si acaso si era mejor en el cine que en la política. Claro, yo lo que me contó él una anécdota interesante, ¿no? Bueno, era muy pobre, dice, que tenían que darle para su pasaje, incluso al principio cuando recién llegó. El señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Sí, los de la oficina, decía él, ¿no? Cuando recién llegó, no sé si era Proinca, creo que se llamaba la empresa, donde llegó a trabajar. Y estuvo unos años trabajando en cine, Sánchez de Lozada, dirigiendo algunas cosas, entre ellas Mina Alaska también con Jorge Ruiz, que pues, después de muchos años se terminó, digamos, ¿no? Y bueno, llegó un momento, dice, llegó a la oficina, he descubierto que lo único para ser exitoso en este país es la minería y la política. Y se despidió del cine y se dedicó a la minería y a la política, ¿no? Y lo hizo bien. Lo hizo bien. Aunque no en la política, tal vez en la minería. En la minería, entonces me decía, bueno, esa era más o menos la relación que tuvo, muy estrecha con Sánchez de Lozada, seguramente eran otros tiempos, pero también estuvo, ¿no?, con Sánchez de Lozada trabajando, porque Sánchez de Lozada era un cineasta de alguna manera, ¿no? ¿Por qué le dice a Jorge Ruiz el padre moderno del cine moderno boliviano? Hasta entonces se habían hecho otro tipo de películas, quizá, ¿no? Se había intentado hacer muchas cosas, pero no con el significado y la relevancia que tuvo cuando empezó Jorge Ruiz, ¿no? Empezó a darle un énfasis, y a partir de ahí, ¿no?, después con Jorge Sanginés, que es un hito muy importante en el cine boliviano. Claro, son 3, como 4 o 5 cineastas que son... Claro. De una época de oro, se podría decir, ¿no? Una época de oro, Antonio Aguino, digamos, ¿no? Exacto. Que tiene varias películas. Mismo Luis Espinal también, ¿no? El padre Luis Espinal, que estuvo muy metido en el grupo de Ucamau, Grupo Ucamau. Había uno y se dividieron, ¿no? Antonio Aguino y Jorge Sanginés. Claro, era como la selección de allá cuando nos llevó a Estados Unidos el señor Ascar Gorta, más o menos, ¿no? Sí. Me imagino, ¿no? En una época de oro, claro, grandes cineastas. Me decía, ¿por qué cree que a Jorge Ruiz se le dice el padre del cine boliviano moderno, usted le dice? Es básicamente por eso, ¿no? Además, su trabajo es tan extenso, o sea, imposible memorizar, por ejemplo, todos los títulos que tiene. Deben ser unos 100 títulos, por lo menos, que tiene en su haber. O sea, en una vida así tan prolífica, creo que pocos han tenido eso.